Hoy vamos a contar la historia de un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Gerberto de Aurillac. Había nacido en la Auvernia, eran territorios francos, en el año 945. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Géraud d'Aurillac. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos, ¿no? Porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor. Parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable. Como si la inteligencia consistiera en humillar a los necios. Gerberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana, y Gerberto ingresó en las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas, ¿no? Era raro esto porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, la predicaban al menos, ¿no? En Toledo, nuestro amigo Gerberto, es un nombre raro, convengamos, aprendió física, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, porque es probable que alguno también lo haya hablado. Pero de la España musulmana tuvo que irse. Parece que era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos los supieran unos pocos y que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Y un maestro, Ibn al-Hasidi, poseía al parecer un secreto físico que Gerberto quiso saber de cualquier modo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la alcoba paterna. Pudo, pero fue descubierto y expulsado de España sin enterarse de aquel secreto, no se sabe si químico, físico o algebraico. Gerberto de Aurillac regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que era el primer Capeto, el fundador de la dinastía de los Capetos, ¿no? Allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él quien llevó a Francia y a los reinos cristianos occidentales el ábaco, es decir, el contador ese que usan los chicos o que usaban los chicos en el colegio. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle. Eran intrigas de poder, en las que participaron el emperador Otón III, Hugo Capeto, el rey de Francia. Estos dos lo querían como papa en contra de la propia Roma, que no toleraba sus arabismos. Le tenían bronca porque había aprendido el árabe. La cuestión fue que con las armas Gerberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II. La cuestión es que se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Era inventor. Silvestre era inventor. Fabricó un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en la Catedral de Pisa. Construyó un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua producían toda la gama posible de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas y un tratado del juego de ajedrez. Y también fue alquimista. Silvestre fue también el papa del famoso año 1000, el año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieran 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones. El dramaturgo Augusto Strindberg investigó y glosó aquel terror, como saben ustedes. En Roma la vida estaba paralizada, poco antes de la llegada del año 1000. La tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaron sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas y con dificultad encontraba
a quien quería aprovechar sus dádivas. Las iglesias estaban abiertas día y noche. No se reclamaban las deudas, se hacían cola para confesar, o para recibir la comunión. Al fin, cuando llegó la medianoche, el 31 de diciembre de 999, el Papa Silvestre celebraba misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, la que había antes, ¿no? Cuando la campana dio la señal del año 1000, se produjo una estampida general. El furor fue tal que por unos instantes se creyó que había llegado nomás el fin del mundo. Luego, cuando pareció que nada había pasado, empezaron las especulaciones acerca del modo en que se pronunciaría el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras, se establecieron cuáles podrían ser los años futuros que debían ser temidos. Algunos eruditos minuciosos dicen que se podía esperar, en medio de aquel ambiente pavoroso, algún escrito tranquilizador del Papa. Por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa. Pero en las bulas de Gregorio V o en las de Silvestre, no hay nada que confirme que la sociedad estuviese atemorizada ante el milenio, y se duda de aquellos terrores, además, por una cuestión meramente cronológica y de desfasaje de fechas. Es decir, que por ahí son todas mentiras las de Strindberg, y lo que se dice por ahí. Alguna vez hemos hablado que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían, ni en qué fecha vivían. No era una sociedad tan cargada y tan minuciosa en la fecha, en la hora y en los números como la actual. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo, y ahí se armó una historia extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa. Es curioso, ¿no? Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano, pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decía que a menudo se oían ruidos extraños que todos pensaban provenían del enano. Aunque el Papa estuviera absolutamente solo, también se oían conversaciones en árabe. Probablemente era el Papa que practicaba el árabe, ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo, como hace uno. Yo muchas veces hablo solo para practicar el italiano. Sí. Andorrante, compadrite, mascalzone, digo yo, para practicar el italiano, que como ve, lo hablo con la mayor fluidez. Sí, ya veo. Dicen que una vez, arrepentido de todo esto, Silvestre confesó sus pecados a los fieles presentes en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Por favor, dice, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Inmediatamente después esa sentencia murió. Tanto como para ver si cumplían con lo que él había pedido. Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban. Era el año 1003. Silvestre II fue maldecido, hace ya 1000 años, fíjese cómo pasa el tiempo. Silvestre fue maldecido por la población y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado hasta que un día se olvidaron de tacharlo. Pero la historia de Silvestre II no terminó con su muerte. Sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo, murió, ¿no? Pronto empezó a decirse que los huesos del esqueleto crujían. Suelen crujir los huesos de los esqueletos, pero de los esqueletos de los vivos. Sí. Y parece que estos crujidos eran más fuertes en ocasión de las vísperas de la muerte de un papa. Parece que cuando un papa estaba por morir, se oía el crujir de los huesos, justo no me salió, ya tenés mala suerte, siempre de Silvestre II. En 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto.
pero cuando quisieron moverlo, se deshizo en un montón de cenizas, como se cuenta de tanta gente. Eso no supuso el fin de las manifestaciones. Hasta fines del siglo XIX, quizá por ser tiempos algo más escépticos, se decía que la lápida resudaba y emitía extraños gemidos, también cuando la silla de San Pedro estaba a punto de quedar vacante, es decir, cuando estaba a punto de morir un papa. Ya, convertidos en ceniza, los huesos de Silvestre naturalmente no crujían, pero ya que había que hacer algún lío, sudaba la lápida y se oían gemidos, para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. No un papa, el papa. Bien. Después ya en el siglo XX, ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Como se sabe, estos son tiempos de tan poca fe que aunque hubiera sudado la lápida, nos hubiéramos resistido a percibirlo. Conocí a alguien que decía que no es que no ocurrieran milagros, que la gente no podía percibirlos. Bueno, muy sencillo ese procedimiento de ideas, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Realmente no sé. No, está difícil hoy, ¿eh? A la hija de Ibn al-Hasidi, aquella chica a quien Gerberto, llamado después Silvestre, quiso seducir, pero no por amor, sino para enterarse de un secreto algebraico que guardaba el padre. Es raro seducir a una chica, la hija de un árabe, para enterarse de un secreto algebraico guardado por el papá. Que a mí nunca me ha sucedido. Siempre me han interesado más las chicas que los secretos algebraicos de sus padres. Pero es un buen... es una buena excusa. Es una buena excusa por si a uno lo agarran en plena acción. Y si uno lo agarra el mismo padre, discúlpeme, mi querido Ibn al-Hasidi, no tenía yo intenciones de refocilarme con su hija, sino más bien de enterarme de los logaritmos que usted ha inventado. Sí. Entonces el padre, sí, yo como son los padres. Cuando uno lo adula un poco. Mire, la verdad que esto es así. Sí. Usted saque la raíz cuadrada de 8. Sí. No puedo. No, que no me sale, no es justa. Bueno, con este sistema que inventé yo, dice el padre, lo tiene hasta las 5 de la mañana, con la tabla de logaritmos que mando a comprar incluso al kiosco. Sí, la de doble entrada. Hemos decidido que esta charla de temas religiosos sea ilustrada por el vals que se llama La Virgen del Perdón, en la interpretación de Carlos Gardel, ya que la vecindad temática es evidente y no requiere de mayores elucidaciones. Canta La Virgen del Perdón, don Carlos Gardel. Hablaremos de un asunto un poco áspero, tal vez... Pero es necesario. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Yo no lo quería hablar, pero en la radio me dijeron, mire, aquí no tememos llamar a los objetos por su denominación, por no decir a las cosas por su nombre. Ah, mire que... La lectura, ¿cómo se leía en las universidades medievales? Así que, digamos primero que allá por el siglo XI ya se habían hecho bastante habituales los libros con escritura discontinua, en los que las palabras se separaban. ¿Qué quiere decir la lectura discontinua? En la antigüedad se escribía todo seguido. No, los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos, y no había punto, ni coma, ni nada. En el siglo XI empiezan con algún signo de puntuación o alguna guía para saber cómo estaba separado el texto. Y esta separación de las palabras escritas reducía la necesidad de leer en voz alta, que es lo que se hacía en la antigüedad clásica. Al no haber puntos, había un tipo que leía, un piola, que era el que acomodaba un poco y calculaba dónde terminaba cada frase, y hacía él mismo, no solo signos de puntuación, sino también
visajes, ademanes, gestos, guiños, amenazas, qué sé yo, bueno, no importa. Cambio de tono, ¿no? Sí, Exclamación. exactamente. Al no haber paréntesis, por ejemplo, el tipo cambiaba de tono. La señora de Aguilar, aquella que andaba con el verdulero, el paréntesis, ¿no? El paréntesis se dice así. Y ahora lo decimos, el paréntesis, yo que diga, la señora de Aguilar, entre paréntesis. La expresión entre paréntesis, usada por un griego del siglo de oro, es un anacronismo inaceptable. Claro. Por ejemplo, usted escribe una novela que transcurre en el siglo de oro griego y dice, entre paréntesis, dijo Pericles, los persas, que entre paréntesis ya me tienen podrido, no conseguirán, qué sé yo. Claro, los persas no tenían, pero igual los tenían podrido a Pericles también. Bueno, y que no había paréntesis. Claro. ¿Cómo va a decir entre paréntesis? Bien, entre paréntesis es un lindo nombre para una obra de teatro que se me acaba de ocurrir en este momento. A ver, ¿cómo sería? Claro, y que tiene una trama cualquiera, pero hay acciones entre paréntesis. ¿Y cómo es? A ver. Por ejemplo, Entra el protagonista. entra la señora Aguilar. Señora Aguilar, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Aquí estoy, dice la señora Aguilar, y se queda quieta y hay una escena entre paréntesis. Donde dice, justamente, Otra vez, aparece la señora de Aguilar ¿Qué te tengo en que- un lugar que son unos paréntesis que están medio al costado del escenario, la señora de Aguilar transando con el sifonero. Termina el paréntesis y sigue. Está bien. Está buena, Y así. Me gusta. Están comiendo, muy están bien. comiendo. Sí, dice, qué buen café. Sí, es un café que traje de Australia, entre paréntesis. En Australia la tipa está de novia con un negro. Pero le digo que los paréntesis son más importantes que el texto. Al final viene a saberse que los paréntesis son el verdadero avance de la acción, como suele ocurrir en algunas prosas. Sí, hay textos así también que los Sí, paréntesis. sí, que el paréntesis es más importante. O la nota al pie. La nota, tantas La llamadas. nota al pie también es una buena obra de teatro. Y el tipo... son buenas ideas. El tipo de las notas al pie se pone al pie del escenario. ¿Sentado? Y hace notas al pie. Empieza la acción. ¿Qué tal, señora de Aguilar? ¿De dónde viene? Vengo de La Paz. Abajo el tipo dice, capital de Bolivia. Pero es larguísima esa obra, no termina Sí, más. pero las notas al pie vienen en momentos tremendos. Te voy a matar, vas a terminar, señores. Y siento una gran indignación. Una indignación verdaderamente patológica que me produce un dolor acá en el paquete básculo nervioso. Uy, Que no queda acá, pero no importa. Dice abajo, paquete básculo nervioso. Y explica lo que es. está bien. Extraordinario. Eso. Y el tipo Está que muy hace bien. notas Ahora, aquí, un actorazo. ¡Cállate, Barba Azul! Barba Azul. Azul. Personaje que acostumbraba a matar a sus mujeres. Estaba pensando si podemos incorporar, porque ya la trama se puso linda. Paréntesis por un lado, notas al pie. Estábamos Y hablando notas al pie. de lectura medieval en las universidades, Ah. ¿no? No, digo, no, para recordar por la hora, ¿no? Claro, bueno, sí, ya es tardísimo. El caso es que allá por el siglo XI empezaron a aparecer por primera vez los signos de puntuación que antes no se usaba. Y también empezó a aparecer gente que leía en silencio, porque en la antigüedad clásica se leía solo en voz alta. Siempre contamos la historia, siempre lo contamos porque es un registro interesante en su libro Confesiones, que es del siglo IV de todos modos. San Agustín dice que su maestro, Ambrosio, leía silenciosamente, pero era un adelantado, lo dice San Agustín como una rareza. Y mira, este tipo lee en silencio. Antes se leía en voz alta, como estoy leyendo yo ahora. La escritura continua, es decir, la que no tenía puntos, impedía individualizar enseguida dónde estaban separadas las palabras y captar su sentido. Y entonces se pensaba que la lectura en voz alta ayudaba. Pero además,
era requisito la buena articulación de las palabras y las dotes oratorias para leer en voz alta. La escritura continua, es decir, la que no tenía puntos, proponía de este modo un texto neutro y se esperaba que el orador usara sus aptitudes para colocar las pausas donde correspondiera. Había entonces muchos y personalísimos modos de lectura que se acompañaban con acentuados movimientos de cabeza, del tórax y de los brazos, tal como hemos dicho. Ahora, cuando comenzó a leerse en silencio, los hábitos estudiantiles cambiaron. En la antigüedad, en la Alta Edad Media, solía hacerse del siguiente modo en las universidades. Un monje leía en voz alta y los otros escuchaban. No tenían copia del texto los que escuchaban. Desde luego los libros eran muy caros, etcétera, y no había tantas copias. En esa misma época apareció en París una nueva costumbre. En 1259, en el convento dominico de París, se exigía a los estudiantes que llevaran a clase una copia del texto que se estaba comentando en las lecciones públicas. Así que, mientras uno leía, el resto seguía el texto. Los dominicos sostenían que la oración colectiva podía enriquecerse si los fieles leían el texto mientras alguien lo comentaba. Tenía inconvenientes, que son los que acabo de decir. No siempre había muchas copias de un libro. En 1309, Pierre Domois, que era un jurista al servicio de Felipe el Hermoso, el rey de Francia, dijo que los estudiantes que no tenían copias del texto ante sus ojos casi no podían aprovechar las lecciones. Para que los alumnos pudieran tener copias, los profesores organizaban sesiones especiales de dictado. Se copiaban ellos mismos, ya que los libros eran muy caros. Empezaron entonces a hacerse copias más baratas. Estos copistas vendían los textos básicos del currículo universitario. Y era como ahora, como los apuntes de hoy, copias malas, hechas con poca atención. Otros alquilaban libros a nobles que tenían colecciones privadas, pero esto también era muy caro. Tanto es así que algunos de los que alquilaban sus libros exigían que te prestaban el libro, pero exigían que le devolvieras el original y una copia. Entonces, a partir del siglo XIII, merced a la lectura silenciosa, el estudio comenzó a ser algo íntimo. El lector quedó solo frente a su lectura y empezó a leer íntimamente. Pero no solo el acto de leer comenzó a ser íntimo, sino en consecuencia el acto de escribir. Y el acto de comprender un libro viene a favorecer la heterodoxia y aún la herejía. Si vos estás solo frente a un libro, lo interpretás libremente. Y además esto también promovía la lectura de cosas que no estaban incluidas en un corpus ortodoxo solo. Por ejemplo, cosas que el poder consideraba peligrosas. Un dato acerca de estas bibliotecas de aquel tiempo, que prestaban libros, estas bibliotecas que prestaban libros, para que no se lo afanaran, no te lo llevabas a tu casa, desde luego. El libro estaba encadenado y aseguradas también las hojas para que no se las afanaran. Las bibliotecas antiguas no eran un lugar silencioso, no estas de la Edad Media, las de la Edad Antigua, no eran un lugar silencioso porque todos leían en voz alta y era un lío. Todas esas cosas así. Allí la protección contra otras voces era la propia voz, tenías que gritar más que los demás. Cuando empezó a divulgarse la costumbre de leer en silencio, ahí las bibliotecas se convirtieron en el lugar silencioso que conocemos y empezó a prohibirse hablar, ¿no? Por ejemplo, en las bibliotecas de Oxford se penaba con la expulsión al que apenas susurrara algo en la biblioteca. Increíble, ¿eh? En la Facultad de Derecho había dos bibliotecas. A una le llamaban La Silenciosa, que es un lindo apodo para cualquiera, y a la otra le llamaban La Parlante. La Parlante. Hay varias bibliotecas. La biblioteca parlante que estaba arriba, cada uno era de... mucho más... más ruidosa. No solo más ruidosa, era menos lujosa, estaba más sucia además. Estaban ahí, llevaban sándwiches los tipos, qué sé yo. Bueno. En la Sorbona, en el estatuto de la biblioteca, se prohibía la conversación y se declaraba que aquel era un lugar sagrado y augusto en donde debía imperar el silencio. Los lectores leían de pie
el libro encadenado y en silencio. En la Sorbona, los libros solo podían consultarse durante el día, pues estaba prohibido ingresar a la sala portando velas, porque era un peligro, imagínense, para evitar incendios. En Heidelberg no se permitía usar la biblioteca sin antes haber hecho un juramento ante el rector. Le juro que en mi casa no hay pan duro. Otras precauciones contra el robo o el maltrato de libros eran estas. Por ejemplo, un estatuto, también de la Sorbona, pero anterior, dice: si alguien intenta llevarse un libro por robo, fraude o cualquier otra forma, su nombre será borrado del libro de los vivos. No sé bien qué quiere decir esto, que te liquidaban. Bueno, pero más allá de los cuidados, no digamos más allá. Es una frase correcta, pero ha sido usurpada de tal modo por la Corporación de Comentaristas Deportivos, Sí. que realmente hay que tratar de evitarlo. Usted me pidió que le pegara cada vez que la Sí, mencionaba. así que pégame, estoy leyendo de todos modos, ¿no? Pero amén de los cuidados y la llamada al silencio de la biblioteca, la transición a la lectura silenciosa tuvo algunas consecuencias todavía más violentas. Cuando se dio esta forma de lectura y cuando los estudiantes se conectaron con algunos escritores, muchos se asustaron, entre ellos desde luego la Iglesia, que perdía posibilidades de control. Y se empezó entonces a relacionar la herejía con la curiosidad intelectual, que se había puesto secreta y libre. Pensaban que un estudiante leyendo en silencio podía escuchar las opiniones de su profesor y compararlas visualmente con quienes la rechazaban. Algunos sostienen que el nacimiento de algunas herejías medievales está emparentado con esta forma de lectura y un nuevo tipo de intimidad relacionada con la escritura y la lectura. Porque también, quiero decirle, en la época de la Antigüedad Clásica, también se escribía en voz alta. No solo leías en voz alta, escribías en voz alta. En general se dictaba un copista, pero el tipo que escribía también hablaba. Qué cosa, ¿eh? Estaba tan pegada la escritura a la oralidad que aún el que escribía hablaba. Bien, a partir de esta lectura más íntima, los libros podían leerse secretamente, pero al mismo tiempo empezó una vigilancia acerca de los contenidos de los libros, vigilancia que antes no existía, Claro, porque te vigilaban cuando lo leías. Así en 1346 se decretó que todo libro no aprobado por la Sorbona debía ser quemado. Chao. En 1473, Luis XI de Francia ordenó que cada hombre de su reino que leyera lo hiciera en voz alta, pero el decreto ya no se cumplió porque la nueva costumbre se había impuesto. Se pasó de una forma a la otra, no tanto entonces por la aparición de los puntos y las comas, sino porque se dio paso a la utilización de un procedimiento mental que es diferente. También crecieron el desarrollo simbólico, la capacidad de abstracción. Bueno, pasa como en la música. El alumno principiante que empieza a leer música, lee primero y luego busca en el piano las notas que leyó. Sí. Pero en algunos pianistas ya va directamente de los ojos a los dedos. Sí. Bueno, y aún hay tipos que ni siquiera tocan el piano, que incorporan inmediatamente a su cerebro lo musical leyendo en silencio y sin hacer la tratatura. Estas son ejercitaciones que corresponden a distintas capacidades y ejercicios mentales, ¿no? Y así termina esta charla acerca del nacimiento de la escritura silenciosa y cómo cambió no solamente el hábito de puntuar que nacía allí, sino también nuestra forma de utilizar la mente. Como también es distinta la forma de leer en silencio, en la intimidad, in abstractum, que la de mirar un video por televisión. Primero, no hace falta decir que se incorporan, qué sé yo, 10 veces más bits de información. Pero la actividad cerebral que se pone en funcionamiento es muy distinta. Es diferente. Es muy distinta. No es lo mismo oír, ni mucho menos ver, desde luego, que leer. Tiene otra velocidad, otra rapidez, y se eliminan pasos. Pasa directamente, sin verbalizar,
pasa directamente la noción. La imagen al Ni cerebro. siquiera la imagen, la idea al cerebro. El concepto. Brum, brum, ahí Qué raro eso. es rarísimo. Qué raro. Eso es muy raro. Eso es muy raro. ¿Cómo pasa lo que uno lee sin verbalizar directamente a la memoria? A veces ante nuestra aparente indiferencia. Sí, bueno, pero pregúntele a los que hacen publicidad. Sí, claro, naturalmente. Claro. Muy bien. Inclusive uno después, al releer un libro años después, hay párrafos que parece recordarlos casi textualmente, Sí. ¿no? Y sin embargo lo leyó con supuesta desatención. Cualquier día... Señores, hemos ido a la discoteca. Este es un tema Este es apasionante. un tema apasionante, pero un poco árido, pero hoy aprovechando que somos pocos y que hay un frío afuera y una cerrazón, dejamos un poco las historias de alcoba, que son más graciosas desde luego que las historias de lectores silenciosos. Hágase la siguiente experiencia. Propóngase a un pervertido observar a un lector silencioso. Se aburre. Y luego hágase observar a una pareja de amantes desenfrenados. Se divierte más. Verá cómo elige la segunda alternativa. Pero incorpora el concepto más rápido con el lector silencioso. Probablemente. Bueno, le explicamos todo esto al discotecario, que no se dio por enterar, dijo que él, para prevenirse, no aclaró de qué, no leía. Sí, ya me pareció que no leía. No leía, que había renunciado a la lectura, incluso mucho antes de aprender a leer, me confesó. En segundo grado, cuando todos sus compañeros ya leían de corrido y él no salía de P con la APA, Ajá. Resolvió no leer. ¿Y cómo identifica los autores de los temas Conoce musicales? los discos por el color, por una raya, y los escucha, finalmente, escucha un cachito. Y se deme el disco tal. Tchaikovsky. Claro, y el tipo empieza a escuchar, por ejemplo, Tchaikovsky. Lo que pasa es que ni siquiera los tiene clasificados. Eso hace un poco engorrosa la cosa. Empieza... Ese no es. Sale con el otro. A ver, el otro. Ese tampoco. No. Y por ahí, sin embargo... Ese. Este lo da. Ah, bueno, tiene oído. Y es mucho más el trabajo, hubiera sido más fácil aprender a leer. Sí. Pero hay gente que conquista el Asia por no bajarse del caballo. Señores, escucharemos un disco que compramos enfrente, que es un tango que alude a los murmullos de las bibliotecas parlantes. ¿En serio? Sí, sí. Uy, qué buena letra. Se llama Murmullos. Ah, mire. En realidad solamente lo alude en el título. Después la letra alude a otra clase de murmullos, pero eso es para quedar bien con el comisario. Murmullos en la versión de Carlos Gardel.